Para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas y por supuesto con el acontecimiento del día de ayer en Ecuador, que el diario Expreso apenas titula "El Estado, aún ausente". Y ya, se acabó. El gran acontecimiento del día de ayer, evidentemente, es la octava masacre carcelaria en el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. La novena desde febrero del año 2021, la primera ocurrió en el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés y el día de ayer ocurre entonces la novena en 2 años, es decir, 2021 y 2022. Parecería que las autoridades aspiran a ganarse el récord Guinness en masacres carcelarias, porque ya la novena dice mucho. Con esto, además, evidentemente el diario Expreso deja de lado el acontecimiento y la cifra más importante: más de 400 presos asesinados en las cárceles. Los juristas incluso comenzaron a ya despuntar en el análisis de la responsabilidad estatal en estos crímenes. Parecería, dicen algunos, que es prácticamente una desidia del Estado que se masacren, que se maten en las cárceles entre las bandas criminales, es decir, una limpieza dentro de las cárceles, pero eso tiene responsabilidades porque son personas que están bajo el cuidado del Estado. Si no pueden controlar el narcotráfico por fuera de las cárceles, uno podría entender, porque los narcotraficantes se esconden, tienen sus guaridas, tienen sus recursos para esconderse, pero no poder controlar a personas que están encerradas bajo control policial y militar y de guías penitenciarios, ya no solamente habla de desidia, sino de irresponsabilidad. Algunas de las personas asesinadas obviamente ni siquiera tienen que ver directamente con las bandas criminales, sino que son víctimas de la actuación violenta de estas bandas criminales dentro de las cárceles. Pero el titular principal del Expreso, para alabar a su presidente, porque este diario parecería que es propiedad del señor Guillermo Lasso, todo es a favor de él: Lasso agita el directorio del Seguro Social sin avivar expectativa. Claro, cambió a los delegados de los afiliados y de los empleados, fueron removidos para colocar a los que están de su lado y con eso actuar contra la seguridad social. No deja de ser importante el tema, pero en la práctica no ayuda a resolver nada. Pasemos de hecho a la portada del Comercio, que lo más importante para ellos es que el señor patrón Norero muere en una riña. Eso es lo más importante. Norero, que formó parte de las pandillas juveniles en los años finales de los 90, principios de este siglo, y que después en el gobierno de Rafael Correa, en un proceso de diálogo, de pacificación entre grupos armados juveniles, se reintegró a la sociedad, pero después volvió, por supuesto, a cometer delitos, pero se ha estigmatizado porque supuestamente ha tenido relaciones con el gobierno anterior. Tiene una foto, como cualquier otro se ha tomado una foto cuando era más joven, y ahora resulta que es el más importante preso asesinado. Eso lo confirmaron ayer, pero no destacan que es la novena masacre carcelaria, y con esto, como ya decía también, hay más de 400 presos asesinados en lo que va de estos 2 últimos años. ¿Y qué dice el Comercio? Un enfrentamiento armado entre presos ocurrió en la tarde de ayer en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Las autoridades no confirmaban hasta las 20 horas el número de fallecidos, pero se supo que 9 internos resultaron heridos. Esta información es falsa. Quizás no tenían información adecuada a esa hora, pero ya se sabía antes de caer la tarde, la noche, de que eran 15 fallecidos y 20 heridos oficialmente. Esa cifra todavía no está ratificada porque todavía se supone que los heridos serían muchos más. Algunos ni siquiera dan la cara porque se esconden para evitar actuaciones violentas, pero serían muchos más. Pero oficialmente, digo, insisto, serán lo que diga el gobierno ecuatoriano. De esto habló el presidente en la noche, un canal incautado. Veremos en el segundo bloque lo que dijo, que él ya tiene un plan secreto para resolver la crisis carcelaria. Un plan secreto en octubre del año 2022, cuando él asumió el poder en mayo del 2021, y ya existieron las masacres y van por la novena en 2 años. Pues sí tiene el plan secreto, es tan secreto que nadie lo conoce. Esta es la realidad. Novena masacre carcelaria, más de 400 presos muertos en 2 años, o asesinados sería la palabra más adecuada, y el presidente ya tiene un plan secreto. Así es.
Pasemos a Caracas, la portada de Últimas Noticias. En este martes 4 de octubre volvió la algarabía a las escuelas. Niños y jóvenes iniciaron en toda Venezuela el año escolar 2022-2023. Todavía se exige para los estudiantes, profesores y servidores de los establecimientos educacionales el uso de la mascarilla. Este 2022 será el año de la gran transformación educativa y los maestros serán los protagonistas, afirmó el presidente Nicolás Maduro al dar la bienvenida a los alumnos, docentes y trabajadores educativos. Se mantienen las normas de bioseguridad contra la COVID-19. Mientras tanto, en Ecuador anoche el señor Guillermo Lasso, en la entrevista con un periodista que parecería ser su admirador, poco faltaba por arrodillarse y decirle: ¿qué más le pregunto, jefecito? Es lo único que le faltaba. El señor Guillermo Lasso dijo que ya en Ecuador se declara cerrada toda la atención sobre COVID-19 porque en 10 días declarará que se acabó la pandemia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha podido declarar aquello, pero el señor Guillermo Lasso, como es un adelantado de la historia, ya da por terminada la pandemia en Ecuador. Lo mismo dijo de las cárceles, lo mismo dijo de la violencia, lo mismo dijo del narcotráfico y sigue todo para peor. En el costado izquierdo llegó la delegación del Ejército de Liberación Nacional a Caracas para retomar la mesa de diálogo, es lo que informábamos también el día de ayer, el proceso de paz en Colombia. La presencia en el país de esa delegación de la guerrilla tiene el objetivo de iniciar las consultas internas para definir el regreso a las negociaciones. Y el ex primer jefe de gobierno de España, expresidente de España, lo ponen ahí, pero en España no hay presidentes, Rodríguez Zapatero visitó a Maduro en Miraflores. Veremos una fotografía más adelante a propósito de esto. Página 12 ha planteado el tema de discusión política que existe en Argentina. El radical Facundo Manes potenció la interna de Juntos por el Cambio, que lo dirige el señor Mauricio Macri. Propuso jubilar a Macri, a quien acusó de espiar hasta a los propios. Los macristas lo descalificaron, los radicales se quejaron por lo bajo y la coalición cívica lo repudió. Aumentan las fuertes diferencias en la alianza del señor Mauricio Macri. Bueno, que se sigan matando, ese es su problema. En la práctica es la disputa por el poder que pretenden alcanzar en las próximas elecciones. La Jornada de México destaca el titular de lo que ayer planteó en la mañana el presidente Manuel López Obrador. Nuevo pacto entre Andrés Manuel López Obrador y 15 firmas o empresas para frenar la inflación. Abaratar la canasta básica es la meta. Se pretende que el costo de 24 productos del programa se reduzca de 1.129 a 1.039 pesos. Tendrán excepciones las compañías participantes. Regirá el acuerdo hasta el 28 de febrero del año 2023. El compromiso del gobierno es no aplicar alzas de combustibles de electricidad y autopistas. Solicita al CCE ampliar el plan a más empresas. Sostiene que el efecto sería mayor. Y bueno, el Nobel de Medicina para Svante Pavlov, que ya lo veremos en otra nota. El diario El Mercurio de Chile destaca la discusión alrededor del aborto sin causales. El gobierno de Gabriel Boric reafirma que la vigencia de su programa tras los dichos de Orellana y se enreda, dice, en el diálogo constitucional. Dos temas mezclados en una misma titular no ayuda a entender el tema para nada. Pero bueno, es lo más importante que se pueda destacar. Los premios Nobel comienzan a aparecer y ya están ahí las notas. Y este tema, Liz Truss, la primera ministra británica que en el año 95 dijo que se acabara la monarquía, que había que acabar con la monarquía, ahora dice que ahora cede, tal cual lo menciona el país de España, cede ante su partido y los mercados al retirar la rebaja fiscal a los ricos. La primera ministra corrige en solo 10 días su plan estrella, que era incrementar el aporte fiscal de los más ricos en Gran Bretaña, que son algunos y con mucha plata. Y entonces, ¿qué hace? Su partido, el Partido Conservador, le dice no, eso no lo puede tocar, los ricos no se deben tocar o no nos deben tocar. Y ella, ¿qué hace? Pues cede y los ricos seguirán ganando más plata porque el Estado no les va a cobrar sus excedentes. Y acá otro titular que pues parecería dictado desde Estados Unidos. Rusia retrocede ante la contraofensiva de Ucrania en el sur. Las fuerzas de Kiev avanzan en Gerson, una de las 4 regiones anexionadas, pero no hablan de lo que está pasando en las demás
regiones supuestamente anexionadas, que lo que se sabe en realidad, hay que decirlo con claridad, fue una decisión en referéndum o plebiscito de parte de esas regiones. Aquí la importante reunión que mantuvieron el día de ayer el presidente de Colombia y el secretario de Estado estadounidense, el señor Blinken. A propósito de esa visita, el presidente de Colombia solicita a Estados Unidos retirar a Cuba de la lista de terrorista, que obviamente no tiene ningún sentido, es una cosa jalada de los pelos, una cosa absurda que se le coloque a Cuba como un país terrorista. Pero el señor Blinken lo oyó con atención y efectivamente tuvo que escuchar, además de entre otras cosas, que la política de drogas de Estados Unidos ha fracasado. Acá en Costado Derecho, más información de última hora. El Senado de Rusia aprueba la adhesión de 4 nuevos territorios. Masacre en la cárcel de Ecuador deja al menos 15 reos asesinados, que es el titular más correcto, a diferencia de lo que pone el Expreso, el Comercio y otros portales informativos ecuatorianos. Y el presidente de Venezuela recibe al ex jefe del gobierno español. Hay que corregir en últimas noticias de que es un expresidente, no es. Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, destaca lo que va a ser noticia, seguimiento y análisis informativo y editorial en las elecciones en Brasil. El Partido de los Trabajadores, del PT, de Lula, reverá las alianzas de cara al balotaje del 30 de octubre próximo. Efectivamente, hay una serie de movimientos, declaraciones, guiños, símbolos, mensajes cifrados de los sectores que perdieron las elecciones a favor o en contra de quienes están por disputar la presidencia el 30 de octubre. Ahí tienen el mensaje claro. Y aquí la foto que destaca RT. Petro propone a Estados Unidos una agenda de cooperación centrada en perseguir a los verdaderos dueños del narcotráfico. Y ahí sí tendrían muchos problemas los señores de Estados Unidos, el señor Biden, el señor Blinken, porque saben perfectamente que a ellos no los tocan en Estados Unidos. Nos buscan, nos persiguen, nos señalan políticas en América Latina, pero ellos no tocan a los verdaderos dueños y a los grandes magnates del narcotráfico. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y aquí hay otra noticia a propósito de lo que mencionábamos de Biden, confirma en privado su intención de postularse para un segundo mandato. Pues ahí tiene, le gusta el poder. La fotografía, Estados Unidos apoya firmemente el enfoque de Petro sobre las drogas. Este es el titular de la agencia EFE a propósito de la reunión del día de ayer. Si es que apoya firmemente el enfoque de Petro sobre las drogas, tendrían que autocriticarse porque la política de Estados Unidos frente a las drogas ha sido un fracaso absoluto. Al costado derecho, información también importante. Biden promete reconstruir a Puerto Rico rápido y resiliente ante los huracanes. Promesas van, promesas vienen, ya veremos si se concretan. Lula quiere un amplio bloque democrático para ganarle el pulso a Bolsonaro y esta es la tesis que se mantiene. Esto lo analizaremos esta noche en Enclave Política a propósito de las elecciones. Ese bloque más democrático, amplio, masivo, popular, es el objetivo del equipo de Lula, que trabaja prácticamente ahora a diario para eso. Y en la parte inferior lo que mencionábamos ya de la masacre en Ecuador. Hagamos la pausa, ya volvemos. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur.